El dispensacionalismo hoy por el Dr. Charles C. Riley. Capítulo 5. La hermenéutica del dispensacionalismo. La hermenéutica es la ciencia que proporciona los principios de la interpretación. Los principios que guían y gobiernan cualquier sistema de teología deben de ser determinados antes de que nuestra teología se sistematice, pero en la práctica lo contrario es comúnmente verdad. Por lo menos en la mente de la mayoría de las personas, la hermenéutica es una de las últimas cosas que conscientemente se considera. La mayoría de las personas conoce algo acerca de las doctrinas que creen, pero muy poco de la hermenéutica en la cual dichas doctrinas se basan. Los principios de interpretación son básicos y deben de ser establecidos antes de tratar de interpretar la palabra de Dios para que el resultado no solamente sea la interpretación correcta, sino también un sistema correcto de teología. Los puntos de vista opuestos. A. La posición del dispensacionalismo. El dispensacionalista afirma que su principio de hermenéutica es el de la interpretación literal. Esa interpretación que le da a cada palabra el mismo significado que tendría en el uso normal, ya fuese al escribir, hablar o pensar. Este principio es denominado algunas veces gramático histórico, ya que el significado de cada palabra está determinado por consideraciones gramaticales e históricas. También podría llamarse interpretación normal, puesto que el significado literal de las palabras es el enfoque normal a su comprensión en todos los idiomas. Otro nombre sería el de interpretación normal para que nadie reciba la noción equivocada de que el principio literal deja fuera la figura del lenguaje. Símbolos, figuras y tipos son todos interpretados normalmente en este método y no son de ninguna manera contrarios a la interpretación literal. Después de todo, la existencia misma de algún significado para una figura de lenguaje depende de la realidad del significado literal de los términos en cuestión. El literalista, así llamado, no es uno que niega que el lenguaje figurado o los símbolos son usados en la profecía, ni niega que grandes verdades espirituales son así presentadas. Su posición es simplemente que las profecías deben ser interpretadas normalmente. Por ejemplo, de acuerdo con las leyes del lenguaje, como cualquier otra expresión, que lo que sea manifiestamente figurado sea considerado como tal. Hay muchas razones por las que los dispensacionalistas defienden el principio de la interpretación literal, normal o llana. Por lo menos tres merecen ser mencionadas en este momento. Filosóficamente, el propósito mismo del lenguaje parece requerir una interpretación literal. El lenguaje fue dado por Dios para comunicarse con el hombre, como dice Clark. Si Dios creó al hombre en su propia imagen racional y le dotó con el poder de hablar, entonces un propósito del lenguaje sería naturalmente la revelación de la verdad y las oraciones del hombre a Dios. En una filosofía teísta, uno no debe decir que todo lenguaje ha sido ideado para describir y discutir los objetos finitos de nuestra experiencia sensorial. Al contrario, el lenguaje fue ideado por Dios, es decir, Dios creó al hombre racional con el propósito de hacer posible la comunicación teológica. Si Dios es el originador del lenguaje y si el propósito principal de originarlo fue comunicar su mensaje al hombre, entonces debe aceptarse que siendo totalmente sabio y totalmente amoroso, Él originó un lenguaje adecuado para comunicar todo lo que deseaba decirle. Además, es de esperar que Dios use el lenguaje en sentido literal, normal y llano, y el hombre debe hacer lo mismo. Las escrituras entonces no pueden considerarse como un caso especial del uso
del lenguaje, de modo que su interpretación haya que buscarse un significado más profundo. Si el lenguaje es creación de Dios para comunicar su mensaje, entonces un teísta debe ver que el lenguaje es suficiente en su alcance y normativo en su uso para alcanzar el propósito para el cual Dios lo originó. Una segunda razón por la cual los dispensacionalistas creen en el principio literal de interpretación podría llamarse razón bíblica. Esta consiste en lo siguiente: las profecías del Antiguo Testamento que conciernen a la primera venida de Cristo, su nacimiento, vida terrenal, ministerio, muerte, resurrección, todas fueron cumplidas literalmente. Solo hay cumplimientos literales de las profecías en el Nuevo Testamento. Este es un argumento fuerte a favor del método literal. Una tercera razón es de carácter lógico. Si uno no usa el método llano, normal o literal de interpretación, toda objetividad se pierde. ¿Qué comprobación podría haber en la variedad de interpretaciones que la imaginación del hombre podría producir si no hubiera una norma objetiva como la que el principio literal provee? Tratar de ver otros sentidos además del normal resultaría en tantas interpretaciones como personas interpretando. El literalismo es racionalmente lógico. Por supuesto, el principio literal no es propiedad exclusiva de los dispensacionalistas. La mayoría de los conservadores estarían de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el uso que los dispensacionalistas hacen de este principio hermenéutico y el que utilizan los no dispensacionalistas? La diferencia estriba en que el dispensacionalista demanda el uso del principio normal de interpretación consistentemente en la Biblia. Además, afirma que el no dispensacionalista no usa dicho principio donde quiera. Él admite que el no dispensacionalista es un literalista en gran parte de su interpretación de la Biblia, pero le acusa de alegorizar o espiritualizar cuando se trata de la interpretación de la profecía. El dispensacionalista afirma ser consistente en el uso de este principio y acusa al no dispensacionalista de ser inconsistente. Notemos, por ejemplo, la difícil situación en que se sitúa un escritor contemporáneo por no usar consistentemente el principio literal. Como se sabe, algunos insisten en un cumplimiento literal de la profecía, mientras que otros ven solo un significado simbólico. Su sugerencia es que la profecía debe ser enfocada en términos de equivalencia, analogías o correspondencia. Como un ejemplo de la aplicación de este principio, menciona las armas citadas en el capítulo 39 de Ezequiel y afirma que no serán exactamente las armas que se usarán en la guerra futura, sino que usarán armas equivalentes, pero supongamos que este principio de equivalencias fuera aplicado a Miqueas 5:2, entonces cualquier pueblo pequeño en Palestina donde Cristo hubiera nacido habría cumplido satisfactoriamente la profecía. Si la Biblia dice como carros de guerra o como Belén, entonces existiría cierta latitud en la interpretación. Pero si detalles específicos no son interpretados literalmente, cuando son dados como tales, entonces no habría fin de la variedad de significados de un texto. B. La posición no dispensacionalista. Tal vez esta diferencia entre los dos puntos de vista puede observarse mejor notando lo que el no dispensacionalista tiene que decir acerca de la hermenéutica, especialmente en lo que se relaciona con la aplicación del principio de interpretación de la profecía. Por ejemplo, Agis, un campeón de la teología del pacto y del amilenarismo y un vigoroso oponente del dispensacionalismo, dice: una de las más marcadas características del premilenarismo en todas sus formas es el énfasis que pone en la interpretación literal de las escrituras.
Es la pretensión insistente de sus partidarios que la interpretación literal de la Biblia es la única forma de hacerlo y denuncian como espiritualizantes o alegorizadores a quienes no interpretan la Biblia con el mismo grado de literalismo que ellos. Nadie ha hecho esta acusación más enfáticamente que los dispensacionalistas. En sus palabras, el punto en disputa entre dispensacionalistas y no dispensacionalistas es el mismo grado de literalismo. Más específicamente, esto tiene que ver con la interpretación de la profecía. El dispensacionalista afirma que aplica su principio literal a todas las escrituras, incluyendo la profecía, mientras que el no dispensacionalista excluye la profecía. El no dispensacionalista aplica el principio literal a otras áreas de la verdad, y esto es evidente ya que no hay desacuerdo con los dispensacionalistas sobre otras doctrinas, pero el hecho de que no aplica el principio literal a otras áreas de la verdad de la profecía es también evidente, porque si lo hiciera no adoptaría el amilenarismo. El mismo Hayes admite que las profecías del Antiguo Testamento, si se interpretan literalmente, no pueden considerarse como ya cumplidas ni como teniendo su cumplimiento en esta edad presente. Claro que hay premilenaristas que no son dispensacionalistas, pero estos hombres, como los amilenaristas, no aplican el principio literal de interpretación consistentemente. Lo aplican más extensivamente que los amilenaristas, pero no tanto como los dispensacionalistas. En otras palabras, la posición del no dispensacionalista es simplemente que el principio literal es suficiente con excepción de la interpretación de la profecía. En esta área, según ellos, el principio espiritualizante debe ser introducido. El amilenarista lo usa en toda el área de verdad profética. El premilenarista, que cree en el pacto, solo lo usa parcialmente. Es por esto que el dispensacionalista afirma que es el único que usa consistentemente el literalismo. Hace muchos años, Peters advirtió de los peligros de espiritualizar de cualquier manera la interpretación de las escrituras. Sus palabras son todavía apropiadas. Él dijo: las profecías referentes al reino de Dios, como se interpretan ahora por la mayoría de los cristianos, han pasado a ser un arma poderosa empleada por los incrédulos contra el cristianismo. Desafortunadamente, la incredulidad con frecuencia está lógicamente correcta. Así, por ejemplo, evidentemente apunta a las predicciones concernientes al hijo de David, mostrando que si el lenguaje tiene algún significado legítimo y las palabras son adecuadas para expresar una idea inevitable, predicen la restauración del trono y reino de David, etc. Y triunfalmente declaran que no se ha efectuado aún. Así Strauss, Barrow, Renan, Parker, etc. Ellos ridiculizan las expectaciones de los judíos de Simeón, la predicación de Juan, de Jesús y de los discípulos, las esperanzas de la iglesia primitiva, y concluyen apresuradamente sostenidos por la presente fe de la iglesia, exceptuando solo unos pocos que nunca serán realizados, cumplidos, y que por lo tanto las profecías, la base sobre la cual se levanta la superestructura, son falsas y de confección humana. La manera de rechazar esas objeciones es humillante para la palabra y la razón, porque descarta el llano sentido gramatical como dudoso, y para salvar el crédito de la palabra insiste en interpretar todas esas profecías añadiéndoles, bajo la pretensión de espiritual, un sentido que no contiene el lenguaje, pero que conviene al sistema religioso adoptado. La incredulidad se apresura en tomar la ventaja, regocijándose en apuntar cómo este cambio hace de la fe antigua una fe ignorante. La iglesia primitiva ocupando una posición falsa y la Biblia, un libro al cual el hombre añade
cierto sentido bajo la excusa de ser espiritual que puede considerarse necesario para su defensa. La importancia de la consistencia. Al menos teóricamente, la aplicación del principio literal no es debatida. La mayoría está de acuerdo en que esto involucra algunos procedimientos obvios. Es necesario estudiar el significado de la palabra, incluyendo la etimología, uso, historia y significado resultante. También la gramática o relación de las palabras debe ser analizada. Asimismo, el contexto, el inmediato y el remoto deben ser considerados. Estos principios son bien conocidos y pueden estudiarse en cualquier texto regular sobre hermenéutica. Sin embargo, en la práctica, la teoría es muchas veces comprometida o ajustada y en efecto enviciada. El amilenarista hace esto en todos sus enfoques de la escatología. Esto ya ha sido mencionado. Hamilton, por ejemplo, quien es amilenarista, confesó: ahora debemos admitir francamente que una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento presenta la imagen de un reino terrenal del Mesías como lo presentan los premilenaristas. Esta fue la clase de reino mesiánico que los judíos de la época de Cristo buscaban sobre la base de una interpretación literal del reino de las promesas del Antiguo Testamento. Pero habiendo confesado esto, llega a una imagen distinta del reino basándose en una diferente hermenéutica. Él siente, por supuesto, que ha encontrado razones justificables para espiritualizar el concepto del reino, pero el punto importante es que la imagen resultante proviene de un principio de hermenéutica que no es literal, porque si siguiese el principio literal sería un premilenarista. No es difícil notar que el amilenarismo se desprende de un cambio en el procedimiento literal. El premilenarista, que es antidispensacional, también compromete el principio literal. Esto sucede por lo que Fuller, un representante reciente de este grupo, llama interpretación teológica. Él explica: en la teología del pacto existe una tendencia a atribuir a los pasajes un significado que no puede obtenerse simplemente por sus asociaciones históricas y gramaticales. Esta fase de la interpretación es llamada la interpretación teológica. Esta es una admisión tremenda, puesto que significa que el premilenarista que cree en el pacto no es un literalista consistente, según sus propias afirmaciones. Si lo fuera, él tendría que ser un dispensacionalista, y parece que lo sabe. Un ejemplo de este principio híbrido, literal y teológico, es dado por Fuller en conexión con las promesas hechas a Abraham. Él afirma correctamente que el dispensacionalista entiende las promesas como que requieren dos simientes de Abraham, una física y otra espiritual. También afirma que el amilenarista desprecia tanto los aspectos físicos de la simiente de Abraham, que las promesas hechas a la simiente física no quieren decir más de lo que decían, pero son interpretadas estrictamente en términos espirituales. Esta posición intermedia, la del pacto premilenarista, todavía declara que un procedimiento literalista que interpreta teológicamente, considerando también la revelación progresiva, es el enfoque hermenéutico básico. Es así como el no dispensacionalista no es un literalista consistente por su propia admisión, pero tiene que introducir otro principio hermenéutico, el método teológico, para tener una base hermenéutica para el sistema que sostiene. Uno sospecha que las conclusiones determinaron los medios usados para llegar a ellas, acusación que usualmente se lanza contra los dispensacionalistas. El problema de Fuller es que aparentemente su concepto de revelación progresiva incluye la posibilidad
de que revelaciones subsiguientes cambian completamente el significado de algo previamente revelado. Es cierto que la revelación progresiva arroja luz adicional, pero ¿acaso llega al punto de contradecir lo que ha sido previamente revelado? El concepto de Fuller aparentemente permite esa conclusión, pero el principio literal construido sobre una sana filosofía del propósito del lenguaje no lo permite. Una nueva revelación no puede significar revelación contradictoria. Una revelación posterior sobre un tema no hace a la anterior algo diferente. Puede añadirle o aún reemplazarla, pero no contradecirla. Una palabra o concepto no puede decir una cosa en el Antiguo Testamento y tener un sentido contrario en el Nuevo Testamento. Si esto fuera así, entonces la Biblia estaría llena de contradicciones y Dios tendría que concebirse como quien engañó a los profetas del Antiguo Testamento cuando les reveló un reino racionalista, puesto que hubiera sabido siempre que cambiaría completamente el concepto en una posterior revelación. El verdadero concepto de una revelación progresiva es como un edificio y ciertamente la superestructura no reemplaza las bases. A pesar de esta equivocación, Fuller defiende la paciencia para dedicarse al método inductivo del estudio bíblico. El método inductivo de estudio bíblico, que no es otra cosa que el método científico, busca obtener todos los hechos antes de llegar a una conclusión general sobre los mismos. Esta es una defensa que vale la pena, pues tal enfoque del estudio bíblico es el único seguro, pero hacer una inducción basada en las palabras básicas Israel e Iglesia sería una acción lógica para Fuller. Él podría entonces haber visto más fácilmente por qué el dispensacionalista cree que Dios tiene dos propósitos distintivos, uno para Israel y otro para la Iglesia. En el progreso de la revelación no ha habido cambio en el significado de estas palabras y se mantienen bien definidas. El principio teológico de la hermenéutica puede permitir una mezcla de los dos, pero no lo permitiría una revelación progresiva. Después de todo, el mismo principio hermenéutico debe ser aplicado a toda revelación sin importar la época en que ésta fue dada. Para llevar más allá la ilustración de Israel y la Iglesia, la hermenéutica de la milenarista le permite borrar completamente el significado de las dos palabras en el Nuevo Testamento para que sobre la Iglesia recaiga el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Según este punto de vista, el verdadero Israel es la Iglesia. El pleminarista del pacto se queda a medias. La Iglesia e Israel son en cierta forma mezcladas, pero no amalgamadas. El dispensacionalista estudia las palabras en el Nuevo Testamento, ve que son mantenidas distintivamente y por lo tanto concluye que cuando la Iglesia fue introducida, Dios no abolió sus promesas a Israel ni las enredó dándoselas a la Iglesia. Es por esto que el dispensacionalista reconoce dos propósitos de Dios e insiste en mantener la distinción entre Israel y la Iglesia. Y todo esto es elaborado por un estudio del uso de las dos palabras, no por un esquema superimpuesto a la Biblia. En otras palabras, está basado en un uso consistente del método literal normal o llano de interpretación sin añadir ningún principio que intente conceder respetabilidad a una conclusión preconcebida. El dispensacionalismo es el resultado de una aplicación consistente del principio hermenéutico básico de la interpretación literal, normal o llana. Ningún otro sistema de interpretación puede hacer la misma afirmación. Los resultados de la interpretación literal. Si la interpretación literal es el principio correcto, entonces es propio esperar que sea aplicado a toda la escritura.
como hemos tratado de mostrar, esta es la razón de por qué enfatizamos la consistencia en la aplicación del principio de la interpretación llana. El intérprete que se aparta del principio de interpretación literal es el no dispensacionalista, mientras que el literalista consistente es el dispensacionalista. La interpretación literal resulta de la aceptación del texto de la escritura tal y como aparece, basado en la filosofía de que Dios originó el lenguaje con el propósito de comunicar su mensaje al hombre y que hizo a éste con la capacidad de entender ese mensaje. El principio literal busca interpretar este mensaje llanamente. En las profecías del Antiguo Testamento, la interpretación literal encuentra muchas promesas que sí son interpretadas literalmente, no han sido cumplidas todavía. El amilenarista dice que no se cumplirán literalmente, pero que están siendo cumplidas espiritualmente en la iglesia. El premilenarista del pacto, que no usa consistentemente el principio literal en el que cree, ve algunas de dichas promesas cumplidas literalmente y otras no. Fuller hace una confesión asombrosa cuando dice que el problema de hasta dónde debe llevarse una interpretación literal de los profetas del Antiguo Testamento es todavía causa de perplejidad para el presente escritor. Esta admisión es aún más sorprendente cuando uno comprende que se hace en el último párrafo de su capítulo de conclusiones. La aplicación consistente de la interpretación literal resolvería su problema porque las escrituras le dirían lo que dijeron a los profetas llanamente y a simple vista. La interpretación literal nos conduce a tomar las escrituras por lo que en ellas vemos y también a reconocer las distinciones reveladas en el texto sagrado. Ningún intérprete de las escrituras niega este hecho, pero la medida en que se acepten esas distinciones es la evidencia del uso consistente del principio literal de interpretación. No es cuestión de superimponer un propósito doble de parte de Dios a las escrituras, pero es una cuestión de reconocer que en el Nuevo Testamento la palabra Israel no significa iglesia y viceversa. El dispensacionalista entonces reconoce a los diferentes pueblos de Dios simplemente debido a que la distinción mantenida por el texto es literalmente interpretada. Tomar el texto tal como aparece, incluyendo las distinciones que se hacen en el proceso de la revelación, conduce al reconocimiento de diferentes economías en la operación del programa de Dios. En otras palabras, el literalismo consistente sirve de base al dispensacionalismo, y ya que el literalismo consistente es el lógico y obvio principio de interpretación, el dispensacionalismo está más que justificado. Solo ajustando o añadiendo al principio de interpretación literal se evita el dispensacionalismo. Comprender lo que vemos incluye tener en cuenta las distinciones, y las distinciones conducen a las dispensaciones. La interpretación normal conduce a la distinción clara entre palabras, conceptos, pueblos y economías. El principio hermenéutico consistente sirve de base al dispensacionalismo. El principio unificador de la Biblia. Las distinciones resultantes de la aplicación del principio literal han dado lugar a la acusación de que el dispensacionalismo destruye la unidad de la Biblia. Los oponentes más eruditos del dispensacionalismo formulan acusaciones como estas. El dispensacionalismo es, por tanto, incapaz de demostrar la unidad de la Biblia. La Biblia cesa de ser un todo consistente por sí misma. Más popularmente, la acusación es expresada con palabras como estas. Satanás adelantó una forma mucho más modificada de dispensacionalismo, una forma tan suave y tan moderada que es aceptada por la gran mayoría de los fundamentalistas. De hecho, el fundamentalismo y el dispensacionalismo suave son todavía casi sinónimos. Todavía por sus tendencias, el dispensacionalismo fundamentalista es
Creemos peligroso y engañador, robándonos de gran parte de la Biblia, especialmente de las palabras de Cristo. En el mismo capítulo de donde esas citas han sido tomadas, el cual incidentalmente se titula ¿Ha perdido usted su Biblia?, el autor nombra a la destructiva alta crítica como otro ejemplo de los esfuerzos de Satanás para robar a la gente de porciones de la Biblia. Este es otro ejemplo de un método injusto de atacar al dispensacionalismo, el uso de culpabilidad por asociaciones como táctica. Sorprendentemente, esta táctica injusta es usada por un hombre de la reputación de Hayes, un erudito y un caballero, quien hace la misma comparación entre el dispensacionalismo y la alta crítica. El dispensacionalismo comparte con la alta crítica un error fundamental. En una palabra, a pesar de todas sus diferencias, la alta crítica y el dispensacionalismo son en este aspecto sorprendentemente similares. La alta crítica divide las escrituras en documentos que difieren el uno del otro o se contradicen entre sí. El dispensacionalismo divide a la Biblia en dispensaciones que difieren y se contradicen entre sí. Es casi innecesario decir lo injusto de tal comparación, pero la acusación tal como se presenta se reduce a concluir que el dispensacionalismo compartimentaliza tanto la Biblia que destruye la unidad. Sin duda, algunos dispensacionalistas han dado la impresión de que las dispensaciones son como los comportamientos de los apartados postales que no tienen conexión unos con los otros. Pero los dispensacionalistas han tenido también mucho que decir sobre la unidad de la Biblia, y no hay excusa para que los no dispensacionalistas reconozcan solo un aspecto de lo que los dispensacionalistas dicen, a menos que éste sea susceptible al ataque. Fuller, a pesar de sus protestas, ha inventado un fantasma en lo que él llama dispensacionalismo normalizado, designando así lo que él asume que lógicamente el dispensacionalismo debe de ser, aunque no lo sea. Estos oponentes son lentos para reconocer cualquier refinamiento en la enseñanza dispensacional, pero reconocen rápidamente cualquier refinamiento de su sistema. Aún con todo lo que lograron Darby, Scofield y Schaeffer, no podemos esperar que hayan dicho todo lo que pudiese decirse acerca del dispensacionalismo durante su vida. Los dispensacionalistas han enfatizado la unidad de las escrituras, aunque el no dispensacionalista quiera ignorarlo. Como ejemplo, notemos lo que un dispensacionalista normalizado dice sobre la unidad de las escrituras. Scofield, que no dijo ni una palabra sobre las dispensaciones en su introducción a la Biblia, con referencias, introducción expresamente designada para ser leída, tiene mucho que decir sobre la unidad de la Biblia. Primero, la Biblia es un libro. 7 grandes marcas muestran esa unidad. Del Génesis al Apocalipsis, la Biblia da testimonio de Dios. La Biblia forma una historia continua. La Biblia arriesga las más improbables predicciones concernientes al futuro. La Biblia es una revelación progresiva de verdades. De principio a fin, la Biblia testifica de una redención. De principio a fin, la Biblia tiene un gran tema de la persona y obra de Cristo. Y finalmente, estos escritores, unos 44, escribieron a través de 20 siglos, han producido una perfecta armonía de revelación progresiva. Otros dispensacionalistas como Eric Sauer y W. Graham Scroggie, The Unfolding Drama of Redemption, dan un fuerte énfasis a la unidad de la Biblia y prominencia al propósito redentor de Dios. Los conceptos de unidad y de diversidad no son necesariamente contradictorios. Abundan los ejemplos. El cuerpo humano no está desunido porque las manos sean diferentes al oído. La unidad de un edificio no peligra por la
observación cuidadosa de las diferencias entre el hierro y la madera que contiene. Además, en el proceso de edificar, cada parte debe esperar su tiempo y orden oportunos para entrar en el desarrollo del edificio. Ni la unidad de la anotación por un equipo de balompié es destruida por realizar golpes diferentes y separados por métodos diferentes durante la marcha concertada hacia la meta. Aún en áreas de la teología en la que los no dispensacionalistas no disputan con los dispensacionalistas, ellos reconocen que las distinciones no significan necesariamente falta de unidad. La unidad de la Trinidad es admitida sin vacilación por los opositores conservadores del dispensacionalismo. Sin embargo, esos teólogos son cuidadosos de mantener las distinciones de las tres personas que componen la divinidad. Esta unidad con distinciones es reconocida también en la doctrina de la unión hipostática de las dos naturalezas en la persona del Cristo encarnado. Aún el no dispensacionalista no considera destruida la unidad de su sermón por las partes de sus divisiones. La igualdad no produce siempre unidad ni la diferencia desunión. Una situación aún más imposible no podría ser imaginada que un rompecabezas compuesto totalmente de círculos. La unidad y las distinciones no son necesariamente conceptos incompatibles. Ambas cosas pueden ser bastante complementarias, como en verdad lo son en el dispensacionalismo. A pesar de que los dispensacionalistas hablan de la unidad de la Biblia, y aún a pesar de que los no dispensacionalistas dejan de reconocer que las distinciones pueden participar de la unidad, la acusación de que el dispensacionalismo destruye la unidad de la Biblia todavía persiste. ¿Cuál es la unidad que es supuestamente destruida? En la opinión del no dispensacionalista, la unidad del propósito total de redención es la que se destruye. El denominado pacto de gracia es la categoría gobernante por la cual debe entenderse toda la Escritura. El propósito de Dios en el mundo es redimir, y los hombres han sido, son y serán redimidos en la misma forma a través del tiempo. Cualquiera de las distinciones que sean reconocidas por el teólogo del pacto son meramente aspectos de la realización de este propósito. Según es controlado por el pacto de la gracia. Todo en la vida y la historia está subordinado a la redención espiritual, dice un escritor del pacto. Más recientemente, Bass, un opositor del dispensacionalismo, afirma que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, providencialmente redimido, es la esencia de toda la estructura de los propósitos de Dios en la tierra. Fuller lo afirma de la misma manera cuando dice: hay aquellos, por un lado, quienes ven la Biblia como la realización del propósito divino de la redención, cuyo punto focal es la cruz de Cristo. Este es el punto tradicional proclamado por los elementos conservadores dentro de los grupos denominacionales más importantes. Ningún dispensacionalista desestima la importancia del propósito salvador de Dios en el mundo, pero que este sea el propósito total de Dios o aún su propósito principal es asunto debatible. El dispensacionalista ve un propósito más amplio en el programa de Dios para el mundo que la salvación, y ese propósito es su propia gloria. Para el dispensacionalista, la gloria de Dios es el principio gobernante y abarcador, y el programa soteriológico es uno de los medios principales empleados en la realización de la más grande demostración de su propia gloria. La salvación es parte y pedazo del programa de Dios, pero no puede hacerse equivalente al programa completo. John F. Walvoord, presidente del Seminario Teológico de Dallas, ha afirmado esto de manera bastante clara. Todos los eventos del mundo creado tienen el propósito de manifestar la gloria de Dios.
El error de los teólogos del pacto es que combinan todas las muchas facetas del propósito divino en el solo objetivo del cumplimiento del pacto de gracia. Desde un punto de vista lógico, este es el error de reducción, el uso de un aspecto del todo como el elemento determinante. Así como se afirma en el capítulo 1, el principio unificador de la teología del pacto es en la práctica soteriológico. El principio unificador del dispensacionalismo es doxológico, o la gloria de Dios, y las dispensaciones revelan la gloria de Dios al manifestar su carácter en las diferentes mayordomías asignadas al hombre. Pero alguien puede objetar, ¿no es esto en realidad una distinción menor? ¿No son la gloria de Dios y la obra salvadora de Dios prácticamente el mismo concepto? No. La gloria de Dios es manifestar a Dios como Él es. Dios, como un fuego consumidor, Hebreos 12:29, revela el lado judicial del carácter de Dios y no es una exhibición de redención, sin ocuparse de todas las preguntas concernientes a la salvación bajo el período de la ley mosaica. Es bastante claro que Dios tuvo otro propósito bajo la ley, además del soteriológico. De otra manera, ¿cómo podemos aceptar de primera intención la declaración de Pablo de que la ley fue el ministerio de muerte y el ministerio de condenación? Segunda de Corintios 3, 7 y 9. Estas no son en lo más mínimo descripciones de salvación. ¿Cómo sabemos que la gloria de Dios es el propósito de Dios que está por encima y más allá de su propósito salvador? Primero, la declaración llana de las Escrituras es que la salvación es para alabanza de la gloria de Dios, lo cual simplemente significa que la redención es uno de los medios de glorificar a Dios. Efesios 1:6, 1:12 y 1:14. La salvación, con todas sus maravillas, no es sino un aspecto del diamante de la gloria de Dios. Segundo, todos los teólogos de cualquier persuasión comprenden que Dios tiene un plan para los ángeles. Dicho plan no implica redención, porque los ángeles elegidos no la experimentan y los ángeles no elegidos no pueden ser salvos. Sin embargo, para los ángeles Dios tiene un programa distinto, un propósito diferente que no es soteriológico. Tercero, si uno es premilenarista, no necesariamente dispensacionalista, reconoce que en el programa del reino Dios tiene un propósito que, a pesar de que incluye la salvación, no está limitado a ella. Obviamente Dios tiene otros propósitos en este mundo aparte de la redención de la humanidad. A pesar de que con nuestra perspectiva centrada en el hombre somos propensos a olvidar este hecho. Se reconoce que el teólogo del pacto también declara que la gloria de Dios es el propósito principal de Dios. Por ejemplo, Hodge dice que la causa final de todos los propósitos de Dios son su propia gloria. Shedd es más específico: ni la salvación ni la condenación son fines últimos, pero medios para un fin último, específicamente la gloria manifestada del Trino Dios. Pero para la teología del pacto, los medios de manifestar la gloria de Dios son el plan de redención. Así es que para todos los propósitos prácticos, la teología del pacto usa la redención como su propósito unificador. Esto indudablemente se debe en parte a la espiritualización del texto de la Escritura, que conduce a afirmar que no hay ningún o muy poco futuro para Israel, borrando el propósito distintivo que Dios tiene para ese pueblo. Si eso no fuera borrado, entonces el teólogo del pacto vería que la gloria de Dios debe ser comprendida totalmente, no solo en la salvación, sino en el pueblo judío y en su propósito en relación con los ángeles. Dios tiene varias maneras de manifestar su gloria, siendo la redención una de ellas, aunque muy importante, pero no la única. Las diversas economías con sus responsabilidades de mayordomía no son compartimientos completamente separados.
los unos de los otros, sino que son etapas en el progreso de la revelación de las diversas formas en las cuales Dios es glorificado, y aún más el dispensacionalismo ve las diversas dispensaciones como manifestaciones tanto sucesivas como progresivas del propósito de Dios. El programa entero culmina no en la eternidad, pero en la historia, en el reino milenial del Señor Jesucristo. La culminación milenaria es el clímax de la historia y de la gran meta del programa de Dios para las edades. De acuerdo con la tesis general del teísmo bíblico, la consecución de esta meta en el proceso histórico es efectuada solo por la ayuda divina, porque el hombre caído está incapacitado en el conflicto del bien y del mal sin la gracia de Dios. Una característica única del dispensacionalismo es que este conflicto no asume un tono más o menos fijo. Por el contrario, se levanta en un poderoso crescendo, como en nuevas formas, por pruebas históricas y experimentales que demuestran a través de las respectivas dispensaciones la suprema necesidad que el hombre tiene de la gracia para lograr la gloria de Dios. El dispensacionalismo es el único sistema que ve la unidad, la variedad y la progresión de este propósito de Dios para el mundo. En relación al asunto de interpretación, uno de los blancos favoritos de ataque de los oponentes del dispensacionalismo es lo que ellos consideran ser la opinión de los dispensacionalistas sobre el Sermón del Monte. Se afirma que la posición del dispensacionalista en cuanto al Sermón del Monte es que los preceptos de dicho sermón no son relevantes para esta era y además son legalistas. Otro crítico afirma que el dispensacionalista enseña que el Sermón del Monte no es ni el deber ni el privilegio de la Iglesia, no es para ahora. Krauss se hace eco de las opiniones de otros y malinterpreta el dispensacionalismo, insistiendo que en dicho sistema la vida y enseñanzas de Jesús están perdidas para la Iglesia. La imagen de la enseñanza dispensacional que es dada al público cristiano es la de un cuchillo que no solo hace incisiones invisibles, sino que en realidad resta partes de la Biblia. Basándose en esta imagen, los cristianos son exhortados urgentemente a rechazar el dispensacionalismo, o, como lo dijo Ladd, un sistema que quita una gran parte de las enseñanzas de Jesús del cristiano en su aplicación directa debe recibir un escrutinio penetrante. ¿Por qué se hace del Sermón del Monte el centro del ataque? Nadie critica nunca al dispensacionalista por enseñar que las enseñanzas mosaicas en cuanto a regulaciones sobre la dieta no tienen aplicación para el cristiano. El Sermón del Monte, sin embargo, es diferente. Contiene la regla de oro, el Padre Nuestro y otros pasajes favoritos. Aún sugerir que su directa relación al cristiano esté abierta a interrogación antepone inevitablemente las emociones del pueblo a la doctrina. Por supuesto, las leyes sobre la dieta son porciones de la escritura tan inspiradas como el Sermón del Monte, un hecho que el emocionalismo pasa por alto. Cualquiera que considere el Sermón de la Montaña inevitablemente tendría que hacer algunos ajustes en sus declaraciones. El humanista repudia enteramente sus enseñanzas. El teólogo liberal ve a Jesús enseñándonos la manera en que debemos andar, pero considera que es completamente imposible guardar dichos preceptos si se van a tomar literalmente. El conservador no dispensacional ve el sermón como la expresión de la única justicia aceptable a Dios en esta época o cualquier otra, pero interpretando la justicia del sermón, aún el conservador está obligado a abandonar la interpretación literal si se propone hacerla directamente aplicable al creyente hoy. Por ejemplo, Ladd, que también cree que el sermón es la norma de justicia para esta era, más de una vez acomete contra
entender el sermón con literalismo estúpido. Él menciona como prueba el hecho de que aún Jesús no devolvió la otra mejilla, Juan 18:23. Por lo tanto, no necesitamos interpretar estas palabras con rigidez literal. La pregunta obvia que surge de tal ajuste del texto es: si se abandona la interpretación literal, ¿cuál será la interpretación correcta del significado oculto? Pero si las leyes del sermón deben ser obedecidas hoy, no podrían ser tomadas literalmente, porque como la indica, todos los hombres de negocio se declararían en quiebra dándoles a aquellos lo que les pidieran. Este es el dilema que cada intérprete debe confrontar. Si es literal, no puede serlo para hoy. Si es para hoy, no puede ser tan literal. Y esto es un dilema que no solo los dispensacionalistas confrontan. La cuestión es perfectamente simple, sin importar lo que el intérprete dispensacionalista pueda hacerle al sermón, no podría ser tan malo como los ajustes y la espiritualización del no dispensacionalista. En realidad puede decirse que el no dispensacionalista no aplica el sermón enteramente, aunque trata de aplicarlo directamente. Ahora bien, ¿qué dice el dispensacionalismo sobre el sermón del monte? Dice dos cosas. 1. El sermón está primeramente relacionado con el reino mesiánico. 2. Como toda escritura, el sermón es aplicable a los creyentes de esta era. Es la primera de estas dos confirmaciones la que los opositores del dispensacionalismo mencionan, pero la aplicación del sermón a los creyentes ahora es también enseñada claramente por los dispensacionalistas. Schaeffer, a quien se cita frecuentemente en relación a la relevancia del sermón respecto al reino, dice en la misma página de la cual la aplicación del reino se cita: cuando se le aplica a la Iglesia en forma secundaria, significa que se pueden deducir de dicho discurso lecciones y principios. Esto es exactamente lo que el no dispensacionalista dice con la excepción de la palabra secundaria. Él también está forzado a usar la palabra principios al hablar de lo que en el sermón debe ser obedecido por la Iglesia, simplemente porque la obediencia literal a las leyes es imposible hoy. El dispensacionalista reconoce la relevancia y la aplicación de las enseñanzas del sermón a los creyentes de hoy, sin importar lo que los no dispensacionalistas quieran hacerle decir al contrario. El dispensacionalista, sin embargo, ve los cumplimientos primarios del sermón y la total aplicación de sus leyes en el reino mesiánico. Después de todo, hay otros pasajes de la Escritura que todos los intérpretes conservadores reconocen como no aplicables primariamente a los creyentes de hoy, pero que tienen una relevancia secundaria en los principios que exponen. Los dispensacionalistas creen que la ira, la codicia, el divorcio y el asesinato son pecados y creen en ello basándose en el sermón del monte. Los dispensacionalistas creen que la regla de oro y el Padre Nuestro son guías excelentes, pero también creen que el cumplimiento no ajustado del sermón se relaciona con el reino del Mesías y al mismo tiempo no posponen la relevancia del sermón a una edad futura. Este es el corazón de la interpretación dispensacionalista del sermón. ¿Es tan mala? Por lo menos hace justicia a la interpretación literal y la consistencia del principio hermenéutico. Es más importante que la defensa del sistema teológico de cada uno. El dispensacionalista en ninguna manera desatiende la importancia de las enseñanzas éticas del sermón para hoy y da pleno reconocimiento al propósito último del mismo. Unos pocos asuntos menores quedan por considerar. Uno de ellos es este. En común, la acusación que los dispensacionalistas enseñan de que el sermón es todo ley y no evangelio
A aquellos que tienen objeciones a esta afirmación, les preguntamos simplemente, ¿dónde puede uno encontrar una afirmación del Evangelio en el sermón? Lo más que puede contestar Henry a esta pregunta es esto: el punto de vista de la gracia domina toda la revelación bíblica desde la caída, pero una afirmación llana del Evangelio no puede ser encontrada ni por él ni por nadie en el sermón. Otro asunto es este: los dispensacionalistas indican a menudo la ausencia de verdades sobre la iglesia en el sermón. Es rápidamente admitido que esto no prueba que el sermón no sea primordialmente para la iglesia, pero es muy extraño que, siendo esta la más completa de todas las enseñanzas de Jesús, no mencione ni una vez al Espíritu Santo o a la iglesia per se, o la oración en nombre de Cristo. Estas cosas fueron enseñadas por Cristo en otras ocasiones durante su ministerio, pero no en el sermón. Ver Juan 14, 16, 16, 13 y 24. Mateo 16, 18. En relación con la oración, el Señor dijo más tarde que debía ser ofrecida en su nombre, un hecho importante que el sermón en ninguna parte revela. Esta es una omisión seria de aquello que es la regla de vida diaria para el creyente cristiano. La réplica frecuente del no dispensacionalista a estas afirmaciones es que el sermón debe ser suplementado por la enseñanza del resto del Nuevo Testamento, pero tal suplementación parece involucrar algunas diferencias mayores que hacen a uno sospechar de cualquier interpretación que presente al sermón como la regla de vida del creyente. Así, la interpretación dispensacional del Sermón del Monte trata simplemente de seguir consistentemente el principio de interpretación literal, normal o llana. Esto resulta en no tratar de relegar primaria y totalmente las enseñanzas del sermón al creyente en esta era, pero no desatiende en nada los principios éticos del sermón, como que no son solo aplicables, sino obligatorios para los creyentes de hoy. ¿Puede llamarse a esto quitarle páginas a la Biblia?